Buenas tardes, ¿cómo están, gente? Bueno, hoy en un horario especial, muy especial, ya que tenemos una invitada de lujo en donde nos va a hablar de su vida, de su trayectoria, de dónde vive, cómo está. Y bueno, este encuentro justamente es para estas personas que están ahí del otro lado mirándonos y viendo. Bueno, vamos a ver la solicitud. Bienvenida. ¿Cómo están? A ver si Juanita puede enviarme la solicitud o la envío yo, Juanita. Vamos a ver. Vamos a probar, Juanita. A ver qué es lo que. Ah, Bueno, ahí te dejo a mí ahí. me dejó mandar la solicitud sin ningún problema. Ahora vamos a ver Sí, sí, a mí también me dejó ahora. Me dejó Ah, una. ahora le pudiste mandar. Hola, Juanita, Bueno, Hola, bienvenida. ¿cómo están? Ay, qué rica invitación. Qué ¿Cómo? belleza. Qué lindo poder tenerte, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó acá? Hubo algo raro ahí, como nos ha pasado alguno que otro lunes, pero bueno, acá es un placer tenerte y la verdad que una invitada que hacía mucho que tenía ganas de hacer un vivo desde que empecé la bioexistencia, que estaba resonando con hacer un vivo con vos y bueno, en inglés no, todavía no me Lo sentía muy. conversamos, exacto. Al comienzo lo conversamos para hacerlo en inglés. En Y inglés no estaba me yo a la espera, sentía. como bueno. Wow. Esperame un poquito. Esperamos como 2 o 3 años y en español. Veremos en algún momento. Ya llegará el momento de. Hola, Alejandro. Así que bueno, Qué lindo, Juani, qué lindo. contanos dónde estás ahora, en qué lugar de Estados Unidos. Bueno, yo estoy en estos momentos en una ciudad que queda a las afueras de New Orleans, Nueva Orleans, que es en el sur de los Estados Unidos, Qué como en el lindo. Golfo, en el Golfo. Eh, Llegué Hola. aquí en el 2021. Y bueno, estaba acá desde finales del 2021. Ok, Qué lindo, qué qué lindo. lindo. ¿Cómo Cerca de fue la eso, playa, no? ¿no? Dime, ¿Cerca de la playa? estoy como a una hora de la playa. Ah, O sea, desde donde estamos, desde donde está New Orleans, manejas un poquito hacia un lugar que se llama Pass Christian y ahí hay playa ya. Pero no son playas. A ver, estamos realmente como a 3, 4 horas de playas en las que realmente vas a bañarte, porque estamos muy ah, cerca de la desembocadura del río Mississippi y la calidad del agua no es tan buena para claro. entrar en el mar. Ok. Entonces, siempre es mejor unas 3 horitas, pero igual 3 horas es muy poquito tiempo. Sí, Claro, claro, claro claro. que sí. Juanita, y con esto de este título tan particular que tenemos nosotras, ¿no? En que nada en tu vida pasa por casualidad. Primero, ¿cuál es tu origen, ¿no? ¿De qué país sos? ¿Y cómo llegaste a este nuevo lugar hoy? ¿Qué territorio estás marcando? Sí, bueno, yo soy de Colombia. Ujú. Yo nací, me crié en Colombia. Había estado, digamos que mi vida transcurrió en Colombia mucho tiempo hasta que entré a estudiar gastronomía. Y luego de estudiar gastronomía, yo estuve trabajando en España Ujú, unos meses, luego estuve también trabajando y viviendo en Cuba, ujú, siempre buscando como esa cercanía, de estar cerquita al mar o de algún gran cuerpo de agua. ujú, Y terminé llegando acá. Termino llegando acá porque mi esposo, la familia de mi esposo y él son de acá. ujú. Entonces por eso terminamos acá. Muy bien, muy bien. Desde, sí. Desde lo que estaba ocurriendo en su momento es que fue alrededor de toda la época de la pandemia y recuerdo, porque nosotros nos conocimos en el 2016 y recuerdo que él sí decía, bueno, vámonos a vivir a Estados Unidos. Yo no quiero, había como un rechazo para irme a vivir allá. No quiero, no quiero, no quiero. Ya después entendí de dónde venía un poco ese rechazo de estar en Estados Unidos viviendo. Pero bueno, no quiero. Y ocurre todo lo del tema de la pandemia y en el tema de la pandemia em, las restricciones en Colombia fueron muy fuertes. Ah, Como ay, ¿cómo se llama esto? Los lockdowns, Cierres de fronteras sí, pero no, como que te tenías que quedar en casa, no en podías casa. salir de casa. claro. No Ujú. tanto los cierres porque todavía no habían cerrado la frontera, fíjate.
Y para mí fue muy duro ver a mi hija pequeña estando encerrada todo el tiempo, no pudiendo salir a ninguna parte. Y eventualmente nosotros hicimos como una mudanza durante esa época, pero teníamos la justificación para hacerlo a un lugar donde, pues, cerca de la ciudad, donde era tierra caliente, donde estábamos mucho más cómodos también. Entonces, eso se hizo y en un momento dado nosotros ya después de que pasaron todas estas restricciones fuertes, vinimos a unas vacaciones acá a ver a los papás de Paul y el ambiente acá era completamente diferente. No estaban todas esas medidas, la gente estaba mucho más tranquila. De hecho, fuimos a la playa. Para mí la playa tiene un poder muy grande. Y siéndoles honestas, chicas, todavía no he logrado entender desde dónde viene. Porque yo tengo la mitad de mi árbol, son historias que no conozco porque mi mamá era adoptada. Wow. Hemos ido encontrando algunas, pero no conozco 100% las historias. Aunque sí por ahí, entre lo que hemos visto en Reorixin, sí hay un tema de migraciones. Pero bueno, entonces vimos que acá era todo diferente y dijimos, no, vámonos, está bien, vamos. Pero a mí me entró una angustia muy grande. La angustia muy grande era el hecho de que empezaban a solicitar un montón de mandatos para que las personas se inocularan La antes de vacuna. viajar. Ujú. Y yo empecé, a mí me entró una angustia muy grande porque yo empecé a sentir, yo no quiero que esto le pase a mi hija, no quiero que le Claro. pase a mi hija, no quiero que le pase a mi hija. Y empecé a mover lo que pude en términos de trámites porque nos veníamos con el perro, nos veníamos con los gatos, o sea, era cambiar la vida y en 3 meses yo logré hacer todo lo que teníamos que hacer y llegamos acá y justo como 15, 20 días después de que llegamos acá, cierran las fronteras. Ahí sí es cuando cierran las fronteras. Entonces yo sentía que estaba corriendo contra reloj. Entonces, bueno, llegamos acá y acá ya nos asentamos y demás. Digamos que en base al trabajo que he hecho gracias a la bioexistencia, porque yo no conocía de bioexistencia consciente sino hasta 2022, que fue Wow. cuando me empecé yo a capacitar. Ahí me di cuenta, a través del síntoma de mi hija, que es epilepsia, y de las historias que se fueron descubriendo, que en mi clan en algún momento hubo temas de abuso muy fuertes. Wow. Pero era un abuso también muy fuerte porque era un abuso de padres a hijos. A hijas. Interfamiliar. Ujú. Y entonces estaba toda la parte simbólica del hecho de que el Estado o el gobierno quiere obligarte a inocularte, ¿sí? El gobierno como la autoridad, representante de la autoridad, y la inoculación es pues básicamente que te inyecten algo en el cuerpo, ¿sí? Claro. Es ese símbolo del abuso, es como hay esa transgresión a tu cuerpo por una autoridad y no quieres que ocurra. Entonces, este afán que me entra a mí de irme, de viajar, de sacar a mi hija de ese tipo de medidas, tuvo una explicación una vez llegamos a ver todas estas historias fuertes que habían relacionadas a esto. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales termino yo aquí. Entiendo que siempre estuvieron las condiciones, por decirlo así, para viajar, pero no es sino hasta ese momento en el que a mí me entra realmente una angustia muy grande y era mucho relacionado con mi hija. No, yo a mi hija la tengo que cuidar, la tengo que proteger. Y arrancamos y vinimos para acá, La tengo que llevar a otro territorio más seguro. a un territorio seguro, exactamente. Lejos La autoridad. claro, de la autoridad, totalmente. Entonces, eso por un lado, pero también había como un rechazo hacia el tema de Estados Unidos. No Ujú. quería, no me gustaba, no quería, o sea, yo sí he venido acá de vacaciones o había venido a vacaciones varias veces, pero había como un rechazo. Y luego, pues trabajando y entendiéndonos, porque yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tenemos en esto, que empezamos a comprender un poco estos hilos que hay detrás de las decisiones que tomamos, de los me gustan, de los no me gustan, ¿no? Y empecé a darme cuenta que este rechazo hacia Estados Unidos, específicamente hacia Nueva York, pero hacia Estados Unidos, venía muy de mano de mi mamá y de mi abuela.
¿Y por qué? Porque resulta que mi abuelo se enamora de una mujer aquí en Nueva York y se va y hace su vida con ella. Pero pues mi abuela termina en un estado depresivo durante mucho tiempo y siempre existió este marcaje muy de allá fue que terminó consiguiendo a esta otra persona. Entonces había un rechazo muy fuerte y fíjate que era un rechazo que no era explicado. O sea, yo no entendía de dónde venía este rechazo. Claro, claro, Qué perfecto, qué total. perfecto, qué perfecto que es encontrar estas historias. Aparte, la historia que me estás contando está en el transgeneracional de la consulta que atendí esta mañana. Tan perfecta. Entonces, es como que la cabeza vuela cuando vemos estas cosas, ¿no? Que este abandono, esto, cómo queda la persona que se queda con una depresión o con un malestar o con una situación de abandono y de tristeza y de quedar sola y cómo por ahí hay otra generación que tiene que salir y en ayuda o en ayuda de una madre o de lo que sea, ¿no? Bueno, por el caso que vi hoy, ¿no? Estaba en el caso de la bisabuela, de la abuela. Entonces, y eso cómo marca, ¿no? Y cómo marca también las culturas, porque con la economía lo relaciono yo, ¿no? Porque Estados Unidos se caracteriza por ser un país de prosperidad económica, mientras que todos los demás países de Latinoamérica, todos, con sus bemoles y diferencias culturales y religiosas y todas lo que querramos, pero hay algo en común en Latinoamérica que es que la pobreza y la religión están bien vistas Claro. Así es. en el inconsciente colectivo. Por ahí la gente que me escucha me dice, no, ¿a quién le gusta ser pobre? No, no, estamos hablando de un inconsciente colectivo donde justamente eh, este, el ser por ahí la persona que es solidaria, pero que no tiene plata, pero que la pelea y se sacrifica y va a trabajar todos los días y se esfuerza y que llega y ayuda a los demás, y saca lo de una en total incoherencia biológica y se lo da al vecino, pero es la persona mejor bien vista en estos países de Latinoamérica. Esa contra esa puja cultural entre un país del norte con autoridad y los países más del sur con por ahí otra filosofía económica, bueno, también es perfecto para decir, para este rechazo, ¿no? Para este rechazo para ser bien vista o para estar incluido dentro de los bien vistos. No sé qué perro está ladrando, pero El mío. alguien está dando la razón. ¿Qué? Pero sí, y va a lo de la historia porque lograste, o sea, sacaste un concepto que es súper importante para esta historia A ver. también. Y es el hecho de que uno de los síntomas que yo trabajo, ya el primero que trabajé fue la epilepsia de mi hija, que tiene como un montón de historias que no sé ni de dónde agarrar para contar, ¿no? Ahí Pero, vamos a ir, ahí vamos a ir. pero uno de los que estoy trabajando, que es la independencia económica, viene muy de la mano de esta historia y de ese origen, porque la persona que tenía su independencia económica y que era muy próspera en mi familia era ese abuelo que encuentra ese amor en Nueva York, ¿cierto? Y una de las cosas que se ve en Reorixins y que se ve en sí en las dos ramas familiares, porque recordemos que nosotros no podemos tener una historia a un lado que no esté espejada en el otro árbol. O sea, Ujú. siempre estamos trabajando, digamos, por esto. Nos creamos esta familia perfecta para poder sumergirnos en estos conflictos y poder trascenderlos también. Es el hecho de que las mujeres en mi familia siempre fueron mujeres que no trabajaban o no tenían su independencia económica, porque de pronto sí en Trabajar, algunos trabajaban, aspectos como pero que trabajaron en algún momento, no trabajaban tampoco así como trabajo normal de 9 a 5 o no. ¿Por qué? Porque siempre estaban, digamos, bajo la protección económica de la pareja, ¿cierto? Entonces, aquí se genera una ruptura súper grande porque la persona de la que se enamora mi abuelo es una persona que es independiente económicamente también, ¿cierto? Wow. Entonces, aquí se ve también como este contraste un poco entre todas las mujeres del clan que no habían podido ser independientes económicamente porque eran las esposas que se quedan en casa, que se dedican a los hijos, inclusive
teniendo de pronto herencias, no logran aprovechar esas herencias porque, bueno, ahí terminan habiendo unos conflictos más grandes y relacionados con ese abuelo. Pero en sí eran muy personas del hogar. Y viene esta otra persona a hacer un tema súper disruptivo. Qué va, Y así como cosas de que no te lo puedes creer, no me lo puedo creer. Es que yo llego acá, esta persona, yo siento que yo vengo acá también para entender un poco esa otra perspectiva de la historia, ¿no? Claro. De aquí se encontró el amor, aquí se encontró, porque desde la perspectiva de mi abuelo, él se enamoró aquí, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde? O sea, ¿qué es lo que tengo yo que ver? Resulta que al estar unos años yo trabajando acá, en algún momento se me presenta a mí la oportunidad, o me creo yo esto, desde esta historia, de que me llaman de una firma de abogados, así de la nada, porque yo en ningún momento había dicho nada, ni había mandado una solicitud de empleo ni nada. Pero me llaman de una firma de abogados a decirme, hey, esto es de una persona conocida, queremos que trabajes con nosotros, ¿sí? Puedes venir a una entrevista. Entonces yo como, bueno, pues yo voy a una entrevista. Pero en el momento en el que yo recibo como esta invitación a ir a la entrevista, yo les digo que lo que yo sentí fue horrible. Claro. Porque lo que yo sentí fue como, o sea, a mí me salió un grito, como, no. Y después de ese proceso me di cuenta que realmente no era yo la que estaba gritando, ¿sí? Era como mi mamá, mi Todas las abuela, mujeres del clan. las mujeres que terminaron muy dolidas por la imagen de esta persona que, o sea, ¿por qué les digo que es tan loco? La persona de la que se enamora mi abuelo era asistente en una oficina de abogados. Wow. Y a mí me estaban ofreciendo Ese trabajo. Ese trabajo. Totalmente. Total Entonces, y obvio, absolutamente lógico. Total. así. Pero por supuesto fue no les logro explicar la cantidad de emociones que pasaron por mí porque fue súper disruptivo para mí. Y yo no entendía tampoco de dónde venían. En el momento, por más de que estemos trabajando en nosotros mismos a través de la bioexistencia, va a haber momentos en los que nos cuesta trabajo como anclarnos y saber desde dónde viene esto, porque es tan fuerte esto que estoy sintiendo, ¿no? Claro. Ya después de un ratito, justo ese mismo día más tarde, ya cuando me tranquilicé, fue muy lógico para mí. Claro. Igual yo fui a la entrevista, puse como mis límites, no se acomodó a lo que yo estaba necesitando y no hay ningún problema. Pero digamos que mi impulso inicial fue decir, no voy a ir, de ninguna forma voy a ir. Y yo siento que ahí hubiera yo perdido un poco como la posibilidad de entender y de ponerme un poquito en los pies de la otra persona. De la mal vista. De la mal Claro, vista. claro. Entonces se dejó la puerta abierta. Digamos que finalmente no se dio, pero fue interesante. Solo el hecho de haberme creado esa solicitud, como esa invitación a aplicar a un empleo ahí. Entonces, ¿por qué? Pues porque obviamente dentro de mí había muchos temas en conflicto, ¿no? Porque uno de los temas en conflicto es todo este dolor de estas mujeres que dijeron, ahora vas a ser tú esa persona otra vez. ¿Qué va a pasar de pronto con tu relación? Si llega, pues como si llega a venir alguien a meterse ahí, ¿no? Claro. Claro. Pidiendo ese clan, pidiendo reparar también, pidiendo no hacerlo. Es que ya te venía contando esto, ¿no? Claro. Juani, vos sos de Colombia y tenés una pareja de Estados Unidos. O sea, Claro. no es casual que hayas encontrado a esa persona en tu vida para que después, a futuro, estés hoy viviendo en ese lugar, ¿no? O sea, todo te llevó, la historia que venís contando te llevó a estar hoy en este presente. O sea, mirá qué loco decir, de millones de personas en Colombia te fuiste a una pareja de Estados Unidos, en donde necesitas reparar la historia de este abuelo. Porque me imagino que tu pareja, ¿qué tendrá que ver en este árbol de este abuelo también? Claramente. Es doble, 100%. Imposible que no. Porque por ahí está bueno que le aclaremos a la gente cómo funciona el inconsciente, cómo va atando códigos y Sí. datos, y por eso nosotros acá
una historia que se repitió en la altura de la bisabuela, del abuelo, perdón, y Anita, Juanita, Anita es mi hija, pero bueno, siempre lo relaciono el nombre. Juanita lo repite acá, en 2 generaciones más abajo, y nosotros decimos es lógico, porque es una repetición, y es una historia que quedó trunca, una historia que causó dolor, que causó separación, que causó una muerte simbólica en el clan, una madre que quedó sola, depresiva, triste, abandonada, y ella, esa necesidad de reparar, entonces los códigos del inconsciente con los que venimos a esta tierra nos hacen recrear y revivir continuamente estas situaciones. Entonces ahí está la lógica. Ella no se creó cualquier otra historia que se podría haber creado. Un cubano, un español, no. Ella forma una pareja con un americano, se va a vivir a Estados Unidos y la llaman a trabajar, no de cualquier empleo, mira que hay trabajos en Estados Unidos, es vasto. Entonces, en el mismo trabajo asistente de un estudio jurídico, el mismo trabajo que aquella mujer mal vista. Totalmente. No puede ser casualidad. Esto es lo que nosotros decimos, nada en tu vida pasa por casualidad. No hay casualidad, son demasiados datos que coinciden para ser tan perfectamente lógicos y creados desde el inconsciente. Y con el plus todavía encima de que te creaste una hija que te vino a dar el impulso que necesitabas para ir a Estados Unidos, ¿no? También, ¿no? Claro. Fue perfecto la salud de tu hija para este cambio de vida. Totalmente. Y fíjate esto que decimos que ¿cómo estoy reparando yo esta historia? Bueno, vale, porque acá viene por los dos, o sea, mi esposo es Paul, y viene por las dos partes de la familia. ¿Por qué? Porque ese abuelo se llamaba Policarpo y mi esposo es Paul, ¿cierto? Entonces son súper dobles. Lo cual me pone a mí en el lugar de las dos parejas de Policarpo, tanto de mi abuela, Sofía, como de Inés, ¿cierto? Y es como cómo logro yo compaginar estas dos versiones mías, ¿sí? Porque cada una de estas versiones tiene su lado de la historia y cada una de estas versiones sufre en relación a su propio punto de vista, ¿cierto? Entonces, en muchos casos me encuentro yo desde el punto de vista de Sofía, Claro. que es a la que le faltó esa independencia económica, ¿cierto? Pero también les cuento que lo reparo muchísimo con él, porque contrario a lo que pudo haber sido mi abuelo, pudieron haber sido mis abuelos y bisabuelos, pues porque esa era la dinámica de la relación de pareja en mi familia en las dos ramas. Yo soy el hombre, yo proveo, yo pongo las reglas, yo hago esto, y la mujer es más bien como que se queda en casa, es más sumisa. Pues por ese lado, esta pareja que yo me pongo acá enfrente hace lo contrario. Él es como, bueno, necesito que me ayudes a producir porque en la casa necesitamos tener dos ingresos. Esa es una mentalidad súper americana también, porque digamos sí. en Latinoamérica se manejan las cosas de otra forma. Pero fíjate la creación tan perfecta desde de pronto lo que puede ser el grito de Sofía o de mi abuela Estela o de las otras bisabuelas que se han quedado sin poder hacer lo que querían hacer. Claro. Mi abuela Estela, ella realmente nunca salió a trabajar, pero ella sí siempre quería estar haciendo cosas. Y esto, me he enterado de esto recientemente y me ha llamado mucho la atención porque ella, por ejemplo, era voluntaria en hospitales, se movía, salía, hacía un montón de cosas, pero ella nunca pudo ser independiente económicamente. ¿Por qué? Porque tenía una pareja que traía el sustento a la casa y que no quería tampoco que ella estuviera trabajando. Porque pues el lugar de la mujer es en la casa cuidando los hijos, ¿no? Entonces, desde estas mujeres está ese pulso tan grande de crearte una pareja que te dice, sal al mundo y búscate también un sustento para que tú también seas independiente económicamente, ¿cierto? Y bueno, pues desde la parte de la mujer independiente también está esta necesidad, ¿no? Claro, y de prosperar económicamente, de tener tu prosperar, independencia, de tener tu
tu propia libertad y tu propio manejo del dinero, ¿no? Ahí están Claro, diciendo, la mujer aporta con el trabajo de cada día, supongo, y el cuidado de los hijos. Sí, en de la cultura, en casa, las culturas latinoamericanas sí, sí, no tanto ya ahora, cambió eso mucho, pero la verdad que hay una cuestión de nuestras madres y abuelas donde justamente pasaba esto, incluso aún siendo por ahí teniendo más dinero, más herencia, como vos bien decís, lo he visto mucho, lo veo en mi clan y lo he visto en las consultantes, aún teniendo más prosperidad que el hombre. claro. Ya. Martín, te digo que eso que estás diciendo es como la construcción de mi mentalidad durante mucho tiempo. No por el hecho de que, a ver, desde el momento en el que yo tuve a mi hija, a mí se me despertaron muchísimos códigos relacionados con todas estas mujeres del clan, ¿sí? Que siempre me trajeron a quédate en casa, cuida a los hijos, cuida la casa, ¿sí? Y para mí era muy fuerte. Entonces fue súper disruptivo cuando llegamos acá, crear una pareja que dijera, bueno, aquí las cosas son un poco diferentes, entonces es necesario que tú empieces a hacer esto. Y alrededor de esa época fue la época en la que yo me encontré con todo lo de la bioexistencia consciente y entonces estaba todo este proceso de yo defiendo con garras y con lo que pueda el poder dedicarme 100% a esto. Claro. Pero, ¿qué pasa? Desde esa perspectiva, yo también estaba en una inversión psíquica, por decirlo así, Ya. porque no estaba siendo biológicamente coherente en relación al hecho de que pues yo quiero ser independiente económicamente y que tenemos que cuidar a los hijos, la supervivencia de los hijos es lo más importante. Entonces, si yo me pongo en orden, cuando yo logre tener esa independencia económica solamente desde las consultas, va a estar perfecto, pero antes de eso, ¿qué pasa? No, yo estaba completamente hacia el otro lado. Estaba desde, no, así sean 2 consultas, entonces yo me voy a quedar acá y voy a seguir trabajando en esto. Y estaba, pues, en mi síntoma. Estaba en mi síntoma. Porque mi Claro. síntoma, obviamente, si es independencia económica, yo me voy a generar estructuras y mentalidades y formas de ver la vida que me eviten adquirir esa independencia económica, ¿cierto? Porque sería peligroso para tu inconsciente Claro, biológico. y acá viene lo peligroso, por lo menos por una rama. Resulta que esta abuela, que terminó sola, deprimida, abandonada, ella tenía dinero de herencias. Y este dinero de herencias, este abuelo que se va a Se lo lleva. Estados Unidos, termina con esta mujer falsificando su firma Ay, y Uh, se llevan todo su dinero de herencia, sus tierras, todo lo que había comprado con eso. Entonces, por eso, obviamente, la depresión también por esa pérdida de esos territorios, por, digamos, fuera de que pierde esa estabilidad de ese hogar y todo, pues pierde también la posibilidad de tener la vida a la que estaba pronto acostumbrada y sigue dependiendo de esta persona. Entonces de hay la buena voluntad. muchísimo, Qué muchísimo dolor. Y por muchísimo. eso también es que aquí con este representante de este drama, tampoco, o sea, lo justo, estamos muy bien para sobrevivir y todo eso, pero yo no puedo hacer más allá de esto porque siempre está el riesgo de que este representante de ese drama me quite cualquier excedente que yo tenga, entonces es mejor estar a ras. No ser parejitos. independiente económicamente para que no me vayan a quitar el fruto de ese trabajo, ¿no? Entonces, Así, perfecto. así de perfecto funciona el inconsciente biológico. Exacto. Así de perfecto. Y la generosidad de contar tu historia, de contar tu síntoma, y todas las personas que han pasado todos los lunes acá en nuestros vivos, y yo sé que vos haces vivos también, todos los consultores de Humano Puente contamos nuestras historias, contamos esto, para que la gente entienda que no es casual que algo te pasa, no es casual que vos tengas un tema de que no te podés independizar, de que no podés prosperar tu economía, de que tenés un síntoma en tu hijo, una preocupación por tu hijo, que ahora después te voy a preguntar un poco de eso, de los síntomas que tenemos. O sea, el inconsciente recrea y te deja. Hoy estuve en Proyecto y Sentido justamente con una consultante y ahí vos vas perfectamente, estás viendo, es una de las etapas de consulta, que es cuando se conocen los padres, y estás viendo cómo se gestaron la escasez o ese
esa cosa del dinero como mal visto, asociado a los abandonos, asociado a el que se llevó lo demás, el que dejó, el que se llevó la prosperidad, y ahora me lo estás contando y es tan perfecto, porque así funciona. Entonces, el inconsciente biológico te dice, bueno, podés salir un poco, trabajándolo de a poco, pero, pero no vaya a ser cuestión de que te llenes de prosperidad o que te llenes de independencia económica o que te llenes de, porque podés llegar a repetir esa historia. Entonces, antes de que llegue eso, te va cortando el flujo del dinero. Es tan Claro. perfecta la economía. La economía es lo que más se decodifica en bioexistencia consciente y la verdad que es tan perfecto conocer estas historias que nadie las relaciona, o que muy poca gente las relaciona y que simplemente es lógica. Exacto. Sí, es impresionante. Eh, las ¿Sabes? conexiones que se han ¿Sabes? podido ir dando. Lo que te quería preguntar, Juanita, porque también yo la he escuchado la historia de tu hija con la epilepsia, Sí, pero me parece que es importante que también la gente que nos escuche también conozca que no solamente la economía, sino que un síntoma, una preocupación por un hijo, acá Dani trabajó mucho con padres preocupados por sus hijos, ¿cómo podemos ayudar a aquellas mamás que capaz contando lo que puedas, lo que quieras, pero eh, cómo a veces cuando un hijo nos muestra enfermedades ahora muy comunes como el TEA, el TDAH, cómo también trabajando la madre, yo sé que tu síntoma de tu hijo era otra cosa, pero simplemente para que se vean las personas que si la madre toma conciencia y trabaja, no es necesario que el hijo esté tomando consulta o esté yendo de un lado al otro. Entonces, por eso, si nos puedes compartir un poquito de lo que quieras de la historia de la epilepsia de tu hija, porque es tan lógico también eso. claro que sí. Bueno, por una parte, antes de estos que antecitos de empezar a hablar de mi hija, me hicieron caer en cuenta de una cosa que fue bien interesante y fue que este abuelo, del Mm. que les cuento tanto, él fue secuestrado en Colombia, Uf, pero así me acaba de caer. Y apenas lo liberan, logran su liberación, él sale corriendo para Estados Unidos, a Y pasar un sí, tiempo en Estados Unidos. es su libertad. ah, Su claro. libertad. Y luego tiene que volver un momentito, ¿por qué? Porque mis papás se casan. Y resulta que cuando nosotros nos vinimos acá fue eso, o sea, estaba el secuestro de estar allá, ¿no? De estar encerrada, de no tener esa libertad de movimiento. Nos venimos acá a escapar, sí, como a escapar un poco de ese secuestro, pues de ese Sí, confinamiento. del encierro, claro. Sí, y al ratito, o sea, como a los 3 meses, nos casamos, obviamente por los temas de Migración. de migración, sí, porque nosotros estábamos, pues teníamos nuestra pareja, estábamos en unión libre, pero acá tocaba tener como el certificado, entonces por eso lo hicimos. Pero sí, me cayó, o sea, me cayó esa ficha de wow, no me había dado cuenta de esa secuencia de eventos. Es que, es Bueno, que, es perfecto, porque fíjate que a veces juzgamos, y por eso yo siempre digo que en los mal vistos del clan está el secreto, porque hay que ponerse en el lugar también, y por ahí parece muy difícil para que las personas lo entiendan, de una persona que abandonó, que se llevó el dinero de la otra, que dejó a la familia, que dejó a una persona en un estado muy mal psicológicamente, pero también hay que entender qué le habrá pasado a este abuelo cuando estuvo encerrado, cuando Es estuvo secuestrado. eh, secuestrado, que no es encerrado, no es preso, es peor que secuestrado, con violencia, con un montón de cosas que no sabemos, pero nos podemos bueno, imaginar, sí, ¿no? ahí él ya estaba con la otra mujer. O sea, ahí él esto pasó después. Pero sí, obviamente, las historias que fuimos a visitar, poderlo ver desde esa perspectiva fue muy, muy interesante, porque cuando hice el proceso de la epilepsia yo fui a ver un poco esta infancia de él, porque ahí está, exactamente en él está esa clave también. ¿Qué pasa? La epilepsia de Amelia está, o lo que se ve de ese síntoma específicamente, es una separación abrupta entre madre e hijo y mediada con presencia del padre. ¿Cierto? Ujú. Entonces, eso es lo que se ve. Entonces vimos muchas historias en Reorixins en relación a lo que pudo haber ocurrido con el linaje biológico de mamá, porque recordemos que ya es adoptada,
pero si lo miramos desde el punto de vista de este mal visto en la familia, al que conocemos la historia, resulta que es que él pierde a su mamá al nacer, es decir, su mamá se muere cuando él nace. Wow, claro. Entonces fue súper duro y luego a los 5 años su papá fallece también. Ah, Entonces él se queda completamente solo, lo crían unas tías, tiene que pasar de internado en internado, entonces tiene una vida, digamos, bastante, o una infancia bastante sola, bastante dolorosa, este mal visto del que estamos hablando, sí. desde ese punto de vista. Y lo que yo vi cuando visité Riorixis es que para él, esta persona que él conoce fue alguien muy importante, o sea, le trajo algo que de pronto no tenía en su primera relación. ¿Sí? Entonces, viéndolo desde ese otro Y lado, capaz y eso tampoco lo tuvo en estamos, su infancia. Estaba Seguramente. buscando. no, no, no. Entonces, eso fue lo que yo pude ver desde esa perspectiva. Pero, ¿qué pasa? Resulta que en temas adaptativos, por estos dramas y por el drama que vimos nosotros en Reorigines de la familia biológica parecería ser que la abuela, o sea, la mamá de mi mamá fallece en el parto y ahí se ve una separación abrupta también de ella con su madre. Y esto termina generando también pues muchísimo dolor en mamá y esa sensación de que algo estaba faltando. Entonces, durante su vida, durante su infancia, ella siempre se sintió como un poco ajena a su familia. Y Claro. luego pasa que por sus temas personales, cuando nosotros estábamos creciendo, también había un poco de ella estar muy concentrada en otros conflictos personales que estaba teniendo y nosotros sentirnos un poco como a la Solo. deriva. Claro. Sí. Y lo que Amelia venía a contarme con su epilepsia, primero son todas estas historias de madres que fallecen en el parto, porque son las separaciones abruptas súper En fuertes. las dos, en Pero las dos también ramas. Es perfecto. yo tengo en las dos ramas. ¿Por qué? Claro. Porque por el lado de mamá, lo que vimos en Reorixins de la familia biológica es que eso ocurre. Luego, que a su propio padre eso le pasa, eso sí lo Claro. sabemos, eso Claro. le Es pasó. una repetición, es un. ¿Mm? Total. Y luego en la otra rama está también, pero más como de madre hacia hijo, que eso nos termina anclando a una posibilidad de cáncer de mama que viene por esa línea también y que he tenido la posibilidad de explorar. Y es que a una madre le fallece su hijo, Mm, o en 5 meses de mm, vida, por una mm, tosferina o por alguna cosa así. mm. Y el nombre de este hijo es Paul. Oh. Reparando, 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 ¿no? El nombre de este hijo es Paul. Entonces sí, digamos que esas cosas que dices como súper loco, pero pasa. La primera novia de mi hermano, el que me sigue, María Paula. La primera esposa de mi otro hermano, Paola. Eh, digamos, las parejas que han llegado a la familia, otras María Paulas, ¿sí? Entonces, todo No el puede, tiempo me río está porque no puede ser tan perfecto, porque una de mis mejores amigas es Paola y mi hija es Ana Paula. Claro, claro. Todo el tiempo trayendo ese bebé que fallece también Claro. esa gran separación entre madre e hijo, ¿sí? claro. No desde la pérdida de madre, pero desde la pérdida de ese hijo. Entonces, por ese lado está también. Y digamos que me creo esta madre también perfecta que está concentrada en esos temas y que yo me siento un poco sola de la deriva y termino yo repitiendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque por un lado quería ser como la mejor mamá y entonces me quedo en casa, obviamente por los otros programas de los que ya hablamos, y le cocino cosas y estoy súper pendiente de su salud y todo, pero también estaba abstraída de mente, es decir, no estaba presente Claro. mientras, o sea, el cuerpo estaba presente, pero estaba abstraída, que fue lo que vi también con mi mamá. Entonces, el síntoma de Amelia mostrándome todos esos momentos en los que es esa separación entre madre e hijo, separación entre madre e hijo, me viene a mí a mostrar cómo me estaba yo separando todo el tiempo de mi hija. Y para mí ha sido algo que me cambió la vida completamente porque mi relación con ella cambió 100%. Porque el mismo conflicto que estaba viviendo mi mamá, o sea, ya lo pude yo entender también,
cuál es ese conflicto que ella estaba viviendo que era tan importante que alejaba, digamos, la atención de ella de sus hijos, que tenía como Claro, tanta gravedad, y cómo en mi vida se estaba repitiendo algo similar, no igual, pero sí similar, que hacía que mi atención estuviera en ese conflicto y no en Amelia. claro, Entonces, el síntoma es perfecto para que tú puedas ver cómo estás construyendo tu realidad y qué pasos tienes que dar también para salirte un poco de esa dinámica. Ahora mi relación con mi hija es completamente diferente, puedo estar bien con ella y les digo algo, eh, la epilepsia que ella tiene, bueno, nos han dado dos diagnósticos, entonces ahí está como veremos. Una es una epilepsia generalizada de la infancia y la otra es una epilepsia focalizada. En las dos siempre estaba el tema de tenemos que tenerla con medicamento, 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 y después hacemos exámenes a ver si se le puede quitar el medicamento. Pues yo tenía un rechazo tan grande hacia el tema de los medicamentos también. Y para mí era un no y un no y un no. Y cuando yo llegué acá, que fue cuando empecé a trabajar con el síntoma, fue porque le dijeron, no, no le podemos quitar el medicamento, tenemos que seguírselo dando. Y para mí eso fue horrible, 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 horrible. O sea, un rechazo muy grande. Y una de las cosas que ha venido pasando durante el tiempo en el que estuve en esas sesiones, trabajando la epilepsia, entendiendo todas estas historias, es que ese rechazo, si el medicamento empezó a bajar también. Que me claro. di cuenta que el rechazo al medicamento venía como por otro lado, y que al evitar dar, porque en ese momento tomamos la decisión de no dar el medicamento, estábamos en una incoherencia también. Entonces, otra de las cosas que nos permite a nosotros este proceso es ver en qué lugares estamos nosotros en incoherencia. ¿Por qué? Totalmente. Por miedos, por afinidades, por lo que sea. Y Ex- Perfecto lo que estás diciendo. el síntoma en sí, bueno, el viernes tenemos una cita con ella porque le van a hacer un escáner para ver, porque parece que ya No han tiene. pasado 2 años desde que tuvo la última convulsión y parece que ya va a estar libre de medicamento, ya no más. Wow, Guau, wow. Qué ¿qué trabajo importa? interno. Qué Y trabajo interno de la mamá. Eso. De la claro, mamá. pero vean lo importante que es, o sea, el síntoma como tal dejó de tener peso ya hace más de un año cuando deja de ser un síntoma para mí, Claro. Claro. cuando yo dejo de pelear con el síntoma de ella, porque para mí fue súper fuerte que me dieran un diagnóstico de que es que ella tiene epilepsia. Y yo, no, y voy a hacer todo, y entonces me fui hacia la parte como nutricional, súper extrema, de entonces no come esto, y voy a tener todos los productos en la casa limpios, que no tengan ningún tipo de tóxicos, y todo así como buscando, buscando, buscando. Y luego llega la existencia, entonces empecé a buscar y buscar y buscar por otra parte, y es como, vamos a encontrar un equilibrio también, o sea, no puedes estar hacia un lado, no puedes estar hacia el otro, tienes que ir trabajándote, pero ir llegando como a estos puntos medios eh, que te permitan a ti también estar en paz, porque es que finalmente lo que nosotros buscamos con esto es vivir una vida en paz. Ujú. Y el síntoma realmente yo lo dejé de trabajar ya hace más de un año, yo ahorita estoy trabajando otra cosa, pero es como el síntoma en mí deja de tener peso. Es decir, para las mamás que vienen a trabajar los síntomas de sus hijos, lo que va a pasar va de una de las dos formas o de las dos formas. Se va el síntoma físico, si Ujú. viene por un síntoma físico, o el síntoma deja de tener una fuerza de atracción tan grande para ustedes, es decir, deja de ser un síntoma. Porque para mí la epilepsia era terrible. Claro. Hasta que yo entendí para qué venía, e hice como las paces con el hecho de que ella me estuviera mostrando esto y dejé de rechazar esto. Y este dejar de rechazar no es desde, a ver, yo creo que hay como una dinámica que hacemos nosotros en un punto y es como, no, ya todo está muy bien. Yo entiendo para qué viene el síntoma está aquí para mostrarme, pero no has hecho realmente el clic en profundidad. Mm. Claro. Como algo que tú te dices y te dices, pero todavía no. Es un proceso. Claro, Es un Exacto. proceso. Hay que esperar el momento. El claro. proceso interno.
Y no, y nadie te va a decir, es ahora, es después de la quinta sesión, es después de la décima sesión. No, porque para cada persona es diferente, ¿cierto? Y yo estoy muy agradecida del proceso que he vivido con eso para poder llegar yo a esa, un poco, a esa neutralidad de lo que me genera a mí el síntoma de Amelia. Qué De bueno. que ya no vemos el medicamento como algo terrible porque pues el medicamento implicaba que ella tenía ese síntoma, ¿no? Ahora Claro. sencillamente es algo que viene eh, a, a compensar su cuerpo mientras yo entiendo que todo lo que tengo que aprender, Claro. toda esa conexión que estoy recuperando con ella que de pronto no tenía, dándomela a mí misma, dándosela a mi mamá, porque cada vez que yo tomo acciones de estar conectada con mi hija, yo siento que también hago eso con mi mamá, Claro. desde la madre que ella de pronto no tuvo, Exacto. Claro. Y Claro. sanando madre e hijos, sanando esa parte, madre e hijos. Sanando todo, al Sí, clan de todas las mujeres. totalmente. todo el clan. Y ha sido impresionante. Entonces yo creo que eh, no perder la esperanza frente a que el síntoma físico se vaya porque vean lo que está pasando. O sea, yo dejé de trabajar la piel hace 1 año y ahorita se están moviendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el hecho de que termines tu ciclo de sesiones no significa que tú dejes de trabajar eso. Tú ya has ejercitado como estos músculos de la conciencia de entender que o de ver en estos escenarios cómo me estoy separando de ella, cómo se está separando ya de mí, qué está pasando. ¿Sí? Entonces ya no, o sea, no lo puedes dejar de lado. Siempre va a ser parte de tu vida. Entonces el proceso continúa. Claro. Y ahorita estamos viendo esta parte como de la manifestación física de, ok, este es el examen, esto es lo que va a pasar. Y si el examen sale bien, ya no tienes que Que- darle más medicamento. Claro. Pero ya no tenés esa expectativa porque salga bien o salga, o No, salga de porque otra. ya no es un síntoma para mí, ¿ves? Es Exacto. neutral, se volvió Eso, neutral. eso. Y cuando Es, bajamos esa expectativa, es cuando, wow, pasa esto, ¿no? De encontrarte vos misma con ese ser maravilloso que es tu hija, que vino a mostrarte exactamente esa parte de tu árbol genealógico que necesitaba mirarse, ¿no? Que todavía no entendías un por qué, un para qué, que hoy lo podés total, comprender. Y que no total. pasó mucho tiempo tampoco, ¿no? Porque en 2 años, imagínate que no solamente tu hija está mucho mejor y más sana, sino que vos comprendiste una parte de toda tu historia. Totalmente, totalmente. Y, y con esto me siento súper agradecida. Yo ahorita estoy trabajando en síntoma económico y lo que se está moviendo con la parte económica es impresionante. claro. Eh, que se vuelven y se traen al frente un montón de historias que también se quedaron inconclusas por el lado de mamá, por el lado de papá, que vuelven y se presentan acá y entonces yo veo, bueno, o sea, todo, es que es perfecto, o sea, lo que uno se va creando es perfecto. Tanto estos estados mentales de los que estamos hablando, de estas limitaciones de yo veo el mundo de esta forma y solo lo veo de esta forma, y claro, si tú ves el mundo de esta forma, pues del síntoma no vas a salir, ¿cierto? Claro. Claro, Entonces, este proceso como de quitarte lo que no te permite ver hacia los lados es complejo, puede ser doloroso, puede llevar su tiempo, tus luchas internas, pero cuando se empieza a desintegrar y te das cuenta que tu visión periférica es mucho más grande frente a, uy, bueno, ¿y si hago las cosas diferente? Es impresionante. Impresionante. sí, Eh, Impresionante. empiezas a dar pasos que no te has dado cuenta. Fíjate que esta misma visión limitada también nace de tus desvalorizaciones. claro, Que total. te pones tú desde esa desvalorización como este límite de todo lo que puedes llegar a ser. Y es que es más seguro para mí, es una zona de horror, pero es una zona de horror segura. Claro. Entonces me quedo aquí. Pero cuando logro yo desintegrar esto y veo todo el mundo de posibilidades, es como, me quiero salir a comer el mundo un poco. A mí Claro, me porque te encanta empoderás. salir de Total, todo. Total. Y lo que a mí me maravilla de la bioexistencia consciente me pasa es que el síntoma, por más duro que sea, porque cuando viene un hijo se muestra duro, duro, es la solución. Es la solución para, no solo para que el síntoma físico de tu hija empiece con el tiempo y paulatinamente a ir aflojando, sino para algo mucho más importante, que es que vos logres acercarte a ella y sanar esa relación con ella y sanar tu vida, por ende. Porque una madre que logra
sanar la relación con su hija, sana su vida. Claro. Siempre va a haber otro conflicto, puede haber conflictos económicos y entras y después cuando termines la economía, por ahí entras en otra cosa, porque siempre como seres humanos podemos tener. Pero el hecho de que gracias a ese síntoma, solución, hayas logrado abrir la mente, empoderarte y lograr conectarte con tu hija, es sanar tu vida y la de tu hija, y la de las generaciones futuras. Total, Eso no tiene precio, no Total, tiene total, precio. total. totalmente. Y mira que este gran rechazo que yo tenía hacia los medicamentos también venía desde una desvalorización muy profunda de y que viene, nuevamente, como les digo, es que todo está conectado. De cuando yo tuve mi primer contacto con la universidad, que fue cuando entré a estudiar medicina, y no me fue tan bien. No me fue tan bien porque estaba yendo a fiestas, tomando, siendo adolescente, ¿no? Y dije, no, no puedo con esto. Entonces desde ahí se ancla una desvalorización muy grande y Claro. esa desvalorización termina generando un montón de barreras que terminan como peleadas con ese aspecto. Al yo hacer todo este proceso con Amelia de la epilepsia, sanar, volver a, como, bueno, al centro, un poco a ese centro que siento que me hacía tanta falta porque estaba muy polarizada, se caen a esto es a lo que me refiero con estos límites, se caen estos límites y ahorita una de las cosas que estoy haciendo en base a esa independencia económica y en base a esa revalorización es que estoy volviendo a estudiar y no estoy estudiando, digamos, ni obligada, ni mandada, ni nada de eso, sino que estoy estudiando desde el amor propio del yo sí puedo, o sea, esa niña que se quedó allá con esa angustia y la forma en la que se han dado las cosas ahorita han sido impresionantes, porque Claro. sé Qué que es bueno, Qué físico. bueno. qué Ya impresionante. se ¿Y qué estás nota estudiando, Juanita? invitación a sociedades de honor y todo eso. Bueno, estoy estudiando en estos momentos prerequisitos de enfermería porque quiero hacer, bueno, eventualmente llegar al nurse practitioner que me permitiría especializarme en salud mental y poder seguir brindando herramientas para las personas desde una perspectiva un poco más holística, integrando estas terapias que hacemos acá, o sea, bueno, esto no es terapia, pero estas herramientas que usamos acá con las herramientas que son de salud preventiva como mi coaching de salud, holístico, bueno, un montón de cosas. Entonces, ¿Qué? hacia el norte, pero fíjate también que es perfecto porque yo estudiando esto después caí en cuenta de lo mismo que les dije acá al comienzo. Oye, mi abuela, de la forma en la que ella hacía sus voluntariados en los hospitales era a través de la enfermería. Wow, claro, claro, claro. Que sos la mejor versión de todas tus ancestras. Imagínate que venís acá a reparar todas esas historias de sumisión, ¿no? Con un montón de cosas, vengo aquí totalmente, o sea, yo digo como, ok, bueno, Y con, ¿quién sigue en la y, fila? O sea, vamos. y con un Eh, voluntariado lo hacía tu abuela, mientras que vos ahora trabajando economía, supongo que aspirás a que no sea un voluntariado, que no sea va a ser voluntario, remunerado, como corresponde. totalmente, Qué bien, totalmente. qué reparación. Y así de reparación que te decía lo de mi mamá entra a estudiar a sus 38 años fisioterapia. Mm, Yo entré a estudiar esto a mis 38 años. qué perdón. Ella inicialmente no pudo estudiar fisioterapia porque su papá no la dejó. Para mí, mi papá era el que me impulsaba mucho a estudiar medicina, también como esa reparación que ella se consiguió en esa pareja de su papá que no la dejó a ella, entonces a mí sí me impulsaba. Entonces cuando dejo y todo eso, listo, vale. Pero entramos a estudiar al mismo tiempo y ella se retira a los 3 semestres. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer al ver su historia es, yo entiendo que esto ocurre al 3er semestre de estar ella estudiando. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo estar pendiente porque ya sé que va a haber un pulso muy grande para que yo al 3er semestre ya salga y diga, no más, ya hasta aquí fue. Pero desde la conciencia lo puedo hacer diferente. Claro, Qué claro. importante es que nosotros tengamos o sea, que sepamos leer la vida de nuestros papás, de nuestros ancestros, nuestra propia vida y ver cuáles son los patrones que se van repitiendo para que desde la conciencia podamos hacer las cosas diferentes también, ¿no? Y tener
algo de libertad mayor a la que el inconsciente por ahí nos tiene Un vedado. poquito, Un poquito exactamente. más. Poder Eso, elegir un poquito más. Y es todo, en esta experiencia humana, ese poquito más es muy importante. es muy importante. Es la neutralidad, es el me gusta, no me gusta, es el ver al síntoma como solución y no como el enemigo. Es todo. Así que bueno, Dani, nosotros estamos por terminar, pero bueno, Juanita, nosotros siempre hacemos una pregunta y creo que recién lo dijiste perfecto, pero bueno, la vamos a hacer igual con las edades y eso. Pero las casualidades, ¿no? Cuando viene una persona, por ejemplo, que está escuchando este vivo por primera vez y dice, bueno, pero todo lo que ustedes hablan está muy lindo, pero yo tengo mala suerte, porque algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados, un refrán muy famoso acá en la Argentina. Unos tienen muy buena suerte, les sale todo bien, nacen con ciertas ventajas y otras personas nacen con desventajas. Yo tengo mala suerte, es algo que una vez O nazco tiene un hijo también, o que tengo un tiene un hijo diagnóstico que tuve también. mala suerte con mi hijo, o tuve mala suerte con mi pareja, o tuve mala suerte con mi país, o tuve mala suerte. Vos que pasaste por tanto, ¿qué le dirías a una persona que se pone en ese lugar y no puede ver un poquito más allá de esto, de lo que decías recién, como para poder ayudarla a dar esos impulsos, ¿no? ¿Qué le podrías decir? Bueno, primero, el hecho de que la persona venga y nos diga, yo veo que hay personas que nacieron con estrella, yo nací estrellado, me está mostrando que él está pendiente o puede observar las posibilidades que existen por fuera de sí mismo, que en realidad son potencialidades de sí mismo. Es decir, si tú ves una persona que tiene una buena vida por fuera de ti, eso significa que tienes todo en el mundo para poderte generar esa vida. Ahora, ten fe primero en ti mismo, no en nada más que en ti mismo. Y esto lo dije yo en un vivo hace poquito. Amelia vino un día del colegio y estaba pidiendo estaba tratando de abrir un yogur y no podía abrir el yogur. Y no podía. Entonces empieza, mami, mami, ayúdame a abrir el yogur. Entonces como que bueno, me acerqué a donde estaba tratando de abrir el yogur y le dije, bueno, quiero que trates una vez más. Trata una vez más. Y entonces es que no he podido. Trata una vez más y lo abre. Entonces dije, ¿viste? La vida tú la vas construyendo en base a trata una vez más. Trata una vez más. Es muy fácil quedarnos en un lugar en el que nos sentamos y nos sentimos en un lugar de víctima porque primero te has creado una mentalidad que te va a mantener en ese lugar, porque ese es el lugar seguro para ti. Pero no te rindas a ti mismo, entiende desde dónde viene esa mentalidad, trabaja en que cada día te ames un poquito más y un poquito más para que en vez de quedarte en la queja, te muevas hacia la acción y con esos pasitos consistentes desde la conciencia vas a poder ir creándote la vida que te quieres crear. La pareja que tienes enfrente, los hijos que tienes enfrente, el país, la economía, no sé, la política que tienes enfrente, son perfectos para lo que necesitas hacer y el potencial que puedes llegar a adquirir en tu vida. Pero necesitas entender cómo son perfectos para ti, ¿no? Claro. Y eso lo Qué, hacemos a través de consulta. qué Qué belleza. perfecto, qué belleza, Qué gracias, belleza. hermoso. Hermoso vivo, un placer escucharte. Mirá que somos de hablar nosotros y tratamos de dejarte porque hermoso, hermoso, hermoso Es todo que lo que desde el compartiste. principio al fin fue todo, nada pasó por casualidad en tu vida. Fue hermoso, Juanita, la verdad que un placer escucharte y toda tu historia. Y como no puede ser de otra manera, está en mí también, claramente, toda esta historia que dijiste. Así que es una belleza y agradecerte mucho este último, decirle a ese otro, ¿no? Que el movimiento y la acción lo va a sacar de donde está. Y eso es muy bello. Totalmente. Y eso me lo digo a mí misma, me lo digo a mí misma, me lo Sí. digo todo el tiempo. Porque es que es Claro, más fácil quedarnos al otro lado. Y Exacto. la y única persona quejarnos, que te saca de donde estás eres tú. total. Nadie te saca de donde estás. Entonces, chicas, yo feliz de la invitación, les digo que yo tenía acá algunas cositas anotadas y yo decía, se nos va a acabar el vivo a los 15 minutos. No, no, ay, mira, ahí está, mira, Paula Licio, otra Paula, Hola, Paula. que es una genia,
y Hola, Paula. que ella vive en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, vive muy lejos, en el sur de la Argentina, y es una excelente consultora y la verdad que gracias por unirte, gracias por escucharnos y Sí, algún día te estamos esperando, Paula, acordate, te estamos Sí. esperando, cuando vos puedas dar ese movimiento del que hablamos hoy. Bueno, Qué ay, belleza, qué de belleza. Paula, sí, de Paula gracias me a acuerdo todos. mucho porque estudiamos juntas. Ajá, Ay, qué belleza. ajá, la conocí. Bueno, bueno, Paula, gracias y te ponemos como al colaboradora. final. Chao. Chao, Gracias, chao, sí, sí, chicas. sí. Un Gracias. abrazo, chicas. Gracias por la invitación. Hermoso, Gracias. Juanita, gracias.